sistemas, ¿sí? Los dispositivos de entrada son los que, a través de los cuales ingresamos información y de salida los que nos muestran la información en algún formato que puede ser papel, impresión, sonido, video, bueno, todas las formas. Entonces, lo que vamos a ver ahora son aspectos del diseño del sistema operativo y también tecnología RAID, que es precisamente una tecnología relacionada con un dispositivo de entrada-salida que es el disco rígido. ¿Sí? Seguimos. Bueno, básicamente el temario van a ser objetivos del diseño, capa del software de entrada-salida, uso de buffer, discos, política de planificación de discos, RAID y calle de disco. Como siempre vamos a incluir la bibliografía. Objetivo del diseño, bueno, básicamente las operaciones de entrada-salida en cualquier sistema son un cuello de botella porque estas operaciones implican muchas instrucciones, muchas transacciones que requieren tiempo. Cuando nosotros buscamos un archivo en un disco, por ejemplo, tenemos que ver en qué ubicación está el disco, ver cómo mover esos bloques, trasladarlo a un buffer, cómo chequear que no haya errores y recién subirlo a la memoria RAM. Si nosotros vemos las velocidades de los dispositivos de entrada-salida, siempre van a ser más lentos que la velocidad de la RAM y la velocidad del procesador, obviamente. ¿Sí? ¿Cómo se soluciona esto? Se soluciona a través de la multiprogramación, que quiere decir hacer muchas tareas a la vez. ¿Sí? Generalidades que tenemos en cuanto al manejo de dispositivos. Nuestro objetivo siempre es manejar todos los dispositivos de una manera uniforme. Entonces, si yo tuviera varias impresoras de diferentes marcas, modelos, yo esperaría que el sistema solamente tenga una función que sea, no sé, imprimir algo uniforme. Y bueno, si la impresión es en chorro de tinta, en matriz de punto, en láser, en impresora 3D, bueno, eh, será el controlador que se encargue de eso, ¿sí? La idea de esta uniformidad es que sea simple y eliminar errores, ¿sí? Si cada sistema tuviera que tener su propio lenguaje o su propia forma de comunicar cada una de las propiedades o aspectos del dispositivo, sería muy complejo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy diverso la cantidad de dispositivos también. Así que también esa es otra de las generalidades, que estamos en un entorno donde todos los días surgen nuevos dispositivos con nuevas prestaciones y nuevas características. ¿Sí? Para solucionar este sistema, la idea es estructurar diferentes niveles en los que podamos estandarizar un determinado comportamiento. Bueno, vamos a hablar de capas de software. Tenemos que el sistema operativo tiene una estructura jerárquica. Eso quiere decir que hay capas que están encima de otras capas que están más abajo, ¿sí? Entonces, em, las, la jerarquía tiene diferentes niveles, ¿sí? Y es así como se organiza. Cada capa tiene una determinada funciones y le da servicios a la capa que está superior. O sea que partimos de una capa base, esa le da servicio a la capa que está superior, la capa superior le da servicio a la que está superior, y así se va formando la jerarquía. Las modificaciones o actualizaciones en una capa no deberían afectar el resto de las capas, ¿sí? Y entonces acá podemos partir desde el hardware, después tendremos la primera capa que es manejador de interrupciones, la siguiente capa será controlador de dispositivos, después tendremos software del sistema operativo independiente del dispositivo y después tenemos el software de entrada-salida de capa de usuario, ¿sí? Entonces nosotros interactuamos con esta capa, pero como dijimos, es todo, es una estructura jerárquica. Así que esta capa le da servicio a esta le da servicio a esta le da servicio a esta, y así se simplifica y se maneja, se tiene un diseño modular. O sea que yo puedo modificar esta capa o modificar esta capa sin que se afecten a las que están por encima ni por debajo. Bueno, hablamos del manejador de interrupciones. eh, los procesos de usuario se bloquean hasta que finalice la operación de entrada-salida. Eso ya lo habíamos visto cuando nosotros empezamos una operación hasta que no se termine la descarga del archivo, la descarga del video o la conexión a internet o lo que sea esa operación de entrada-salida, el proceso va a estar bloqueado. Bien, bueno, acá repetimos el concepto de lo que
¿Qué ocurre cuando sucede una interrupción? El manejador de interrupciones se encarga de administrarla y ahí desbloqueamos el controlador, ¿no? Una interrupción se puede generar si la impresora dejó de funcionar de alguna forma o hubo algún tipo de inconveniente. Por ejemplo, o también porque el trabajo finalizó, ¿sí? Cuando hablamos de inconveniente puede ser que se ataque un papel, puede ser que, bueno, que se corte la luz, eh, cualquier evento que afecte un dispositivo eh, va a estar, cualquier evento que afecte un dispositivo, lo tenemos que manejar a través de las interrupciones, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el controlador de dispositivos, ¿sí? Acá estamos acá, ¿no? Empezamos a ver esta capa. Ahora vamos a ver la capa controlador de dispositivo, que es la que acepta solicitudes de niveles superiores. Como ya dijimos, esta capa inferior va a dar servicios a la superior, ¿sí? Va a escribir comandos en el registro de controlador, ¿sí? Esto de escribir comandos se refiere a que si yo quiero, por ejemplo, no sé, activar un parlante o darle más volumen, bueno, la instrucción sería subir volumen al controlador. Yo no hablo directamente con el sistema operativo, no habla directamente con el parlante, sino que habla con el controlador. ¿Me van siguiendo todos hasta ahí? ¿Está claro? ¿Voy bien? Sí, profe. Buenísimo. Denme feedback. A mí me gusta el feedback y ahora no lo estoy viendo, así que vamos a ver. Entonces, como dijimos, tenemos el manejador de interrupciones que procesa las interrupciones, ¿sí? Y bloquea los procesos hasta que termine la operación. Y eventualmente, cuando termina la interrupción, disculpen, la operación de entrada salida, se genera la interrupción que dice que está todo terminado, desbloquea. Después tenemos el controlador de dispositivos que dijimos que acepta solicitudes de niveles superiores. Esto que vimos que cada capa le da servicio a lo superior. Escribe comandos en el registro del controlador, ¿sí? Y un ejemplo puede ser también el manejador de disco, que va a tener información, por ejemplo, del sector, la pista, los cilindros, ¿sí? En el caso que estemos hablando de un disco duro, ¿sí? Y también el controlador de dispositivo tiene una cola de solicitudes pendientes, ¿sí? La siguiente capa, si se acuerdan, era el software del sistema operativo independiente del sistema operativo. Disculpen, independiente del dispositivo. Entonces acá ya no nos interesa cuál es el dispositivo, pero nosotros vamos a estar dando instrucciones para esos dispositivos. Aunque no sepamos esta capa no maneje los detalles físicos, ni mecánicos, ni específicos de ese dispositivo. Entonces acá vamos a tener operaciones comunes, ¿sí? Como puede ser la sincronización de manejadores de dispositivos, los nombres de los dispositivos, la protección. Puede ser que en algún momento yo no pueda mandar a imprimir si la impresora está imprimiendo otra cosa, ¿sí? Manejos de buffers. ¿Qué es lo que era un buffer, Paloma? No sé si me acuerdo. Era como un espacio de la memoria o no. Sí, un almacenamiento temporal, Un ¿sí? almacenamiento, eso, un almacenamiento temporal. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Entonces también acá manejamos bloques libres, si los hubiera, ¿sí? Y asignación y liberación de uso de dispositivo exclusivo. Siempre decimos que la impresora es el ejemplo. También, por ejemplo, puede ser un monitor, puede ser, si bien en clase hemos probado que se pueden poner varias veces o diferentes sonidos en el mismo parlante, hay veces que solamente un sonido puede ser el parlante también. Así que eso es uso exclusivo. Y también tenemos estadísticas de errores o informe de errores, ¿sí? Bloques defectuosos, problemas de conexión, ¿sí? Entonces, todo eso pasa en el software del sistema operativo independiente del dispositivo. La siguiente capa es la capa de usuario, ¿sí? Ahí ya vamos a hacer operaciones que nosotros nos resultan más conocidas. Por ejemplo, usar la cola de impresión es mandar un trabajo y esperar a que se imprima, ¿sí? Eh, bueno, eventualmente existe un demonio de impresión, que también lo vimos en el curso, o un demonio, que son procesos que están todo el tiempo validando o chequeando un determinado estado, ¿sí? En este caso, el demonio de impresión se fija que no haya trabajos pendientes
para mandar a imprimir. Y bueno, tenemos cola de impresión a las que podemos transmitir archivos, por ejemplo, para que se vayan imprimiendo. Lo mismo podría ser, no sé, bajar una playlist o bajar canciones para que después las reproduzcamos o bajar videos, ¿sí? Bueno, esto ya lo dijimos, protección, este es asignación, informe de errores, bien, y acá tenemos la capa de usuario, uso de colas o spooling, ¿sí? Perfecto. Y se facilita la compartición de dispositivos en entornos de red, ¿sí? Estamos bien familiarizados. Ahora, si vemos estas capas, las podemos representar con este video, con este gráfico, donde tenemos el hardware abajo de todo, después tenemos el manejador de interrupciones, después tenemos los controladores de dispositivos, los software independientes del dispositivo y los procesos de usuario, que está la capa de usuario. Entonces, como dijimos, cada una de las capas recibe servicios de la capa superior. Entonces, podemos decir que este va a ser una solicitud a la capa inferior va a ir a la capa inferior y así hasta que el dispositivo de hardware, básicamente vamos a hacer de ejemplo un micrófono, nos diga que está todo, que está funcionando, lo que sea. Entonces el micrófono va a dar la señal de OK y va a ir subiendo hasta que le llegue al usuario el mensaje de que está funcionando. ¿Sí? Entonces acá tendríamos la petición de entrada-salida y la respuesta de entrada-salida. A ver, a ver, a ver, a ver. Nahuel Iradis, ¿podés abrir micrófono? Nahuel, ¿no? Ah, bien, no tiene micrófono, con razón. Pablo Rivero, ¿cómo estás? Bueno, los dejamos que se vayan acomodando. Ezequiel, siéntame un ejemplo ese de una operación de entrada-salida. Em, por ejemplo, cuando estamos esperando que cargue un archivo, que me traiga un Ujú. archivo. Bien, ese es un buen ejemplo. ¿Tuviste la clase pasada de ese? Sí, sí, estuvo. ¿Y qué te pareció? Estuvo bueno. Estuvo Bien. buena la clase, estuvo con Filmina, pero estuvo buena. ¿Te gusta con Filmina o no te gusta con Filmina? Vamos por ahí. Sí, sí me gusta ir viendo. Ah, de 10, de 10. Bueno, capaz que entonces lo jubilemos este profe y que siga la otra profe. ¿Qué decís vos? Ya está. Sí. El que hace mejor la tarea queda ahí. No, yo voy a ver si incorporo el proyector para los próximos. Bien. Entonces, Sergio Garzón, ¿estás presente? ¿Tenés micrófono? Hola, Sergio. ¿Cómo va? ¿Me das otro ejemplo de operación de entrada-salida? A ver, a ver, a ver. Te voy a invitar a pensar. ¿Usar WhatsApp? Sí. Bien. ¿Siempre que manda un mensaje llega en el acto? ¿Por qué? Y por ejemplo, ¿te ha tocado enviar un video por WhatsApp, por ejemplo? ¿Qué pasa ahí? No, claro, hay un tiempo que tarda hasta que se cargue. Sí, vemos ahí el relojito. Hasta que lo descargue otra persona. Está bien. Bien, por ejemplo, imagínate que vos tuvieras que cargar eso, como vemos cuando nosotros vemos algo que está pasando, que no es inmediato, para la compu es muchísimo tiempo. Porque si yo te estoy mostrando que estoy subiendo el video, quiere decir que es mucho, mucho tiempo, son muchas instrucciones. Acuérdense que la compu tiene instrucciones que son en fracciones de segundos. O sea que si estoy mostrando a vos algo, una carga, es porque está tardando mucho. ¿Hasta ahí me siguen? Perfecto. Entonces,
Cuando yo estoy cargando eso, es un video, por ejemplo, entre las operaciones que se hace, se chequea que ese video esté bien cargado, se haya cargado bien, ¿sí? ¿Y cómo puedo chequear yo en algún lugar que el video que cargué esté bien? A ver, ¿a quién vamos a abrir el juego? Tomás, ¿tenés micrófono? Sí. Tomás Díaz. Sí, profe. ¿Cómo podemos hacer para asegurarnos que el video lo subí bien? Imagínate que vos sos WhatsApp y yo le quiero mandar un video a Sergio. ¿Cómo harías eso? Em, Ujujú. y viendo que puede ser que el tamaño del video sea el correcto, digamos. Se mandó Bien, completo. bien. Ahí chequearías el tamaño, bien. ¿Y cómo? Bien, me gustó. ¿Y cómo haces para asegurarte que cómo sabes que llegó completo? Ni idea. Acuérdate que vos me tenés que mandar, hacer cuenta que es WhatsApp. Vos me tenés que, Sergio me tiene que mandar un video a mí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo hace Sergio para, te dice Sergio, vos sos WhatsApp, así que te dice, manda este video? Te voy a contar cómo que lo que yo pensaría. Si yo quiero probar que ese video llega bien, podría hacer así. Puedo hacer que me lo mando a mí mismo. O sea, a mí me da Sergio el video para mandarlo, yo me lo mando a mí mismo y ahí me fijo cómo me llega. Si a mí me llega bien, lo mando al destinatario final. O sea, vamos a hacer de cuenta, vamos a hacer así. A mí me llega el video, me llega con un tamaño, vamos a ponerle, me llega el video con 15 megas, no sé, con 1 mega, vamos a hacer, me llega el video con 1 mega, yo agarro ese video de 1 mega, de alguna forma lo ejecuto, funciona, entonces digo, ahí llegó bien. ¿Se entiende? Sí, sí. Si yo me mando a mí mismo el video ese y no me llega bien, prendo un signito de admiración rojo donde digo intentar de nuevo porque la primera vez no me llegó bien. O sea, a lo mejor me llegó 1 mega, pero le doy play y el video no anda. ¿Sí? ¿Van hasta ahí? Sí, sí, sí. Bien. Estas operaciones de mandarnos, de recibirnos, de almacenar una cosa, probarla así, todo esto hay varias formas de hacerlo. Los sistemas operativos utilizan los buffers, ¿sí? Por ejemplo, que son para solucionar picos de demanda, ¿sí? Y además de picos de demanda, también pueden solucionar problemas de integridad o de distribución de contenido. Entonces, por ejemplo, yo si tuviera un buffer, me mando el video a ese buffer, lo pruebo el video ahí y recién se lo mando al destinatario final. Por ejemplo, entonces decimos que un buffer es un almacenamiento temporal donde yo voy a almacenar datos para ser consumidos posteriormente. Hay diferentes técnicas, las que vamos a estudiar acá son sin buffer, o sea, un envío tradicional, con buffer único, con buffer doble y buffer circular. Entonces, la transferencia sin buffer sería donde los datos van directamente al espacio de usuario. Acá tenemos un dispositivo, ¿sí? Por ejemplo, eh, algo que capta videos para WhatsApp, por ejemplo. Esa es la entrada y ahí va directamente al espacio de usuario. ¿Listo? Llego así derechito. Si hubiera algún problema, bueno, el usuario nos tendrá que decir que hubo algún problema porque nosotros no hicimos ningún almacenado previo ni ninguna pruebas anteriores. O sea que ahí el usuario diría, si le llegó mal, nos tendrá que hacer saber que llegó mal. Después tenemos la técnica de buffer único. Entonces acá vamos a tener que la transferencia se realiza en la memoria principal y se mueve primero a un espacio de kernel asociado al sistema operativo y después se mueve al espacio de usuario. Entonces yo acá tengo, vamos a hacer de cuenta un video, lo grabo, primero lo pongo en el espacio de núcleo del sistema operativo, acá el espacio de kernel. Acá sí lo puedo probar, veo que está todo bien, que salió con una alta resolución, todo perfecto. Y recién ahí se lo mandamos al usuario, ¿sí? Entonces, yo podría hacer así. Mientras yo voy almacenando acá y probando, cuando esto termina, lo voy mandando al usuario. Entonces, yo podría tener, de alguna forma, puedo paralelizar. Puedo tener datos que están yendo de acá al espacio de kernel y otros datos que están yendo, una vez que se probaron, del espacio de kernel al espacio de usuario. ¿Sí? ¿Ven el escenario donde aparece el buffer ahí? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Me Sí, siguen o no? profe. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno. Entonces, este es una técnica de un buffer único. El buffer único está acá. Entonces yo capto alguna forma de entrada de sonido. Puede ser, por ejemplo, lo guardo acá
temporalmente un ratito y después lo transfiero. ¿Sí? Buenísimo. Después tenemos la técnica de buffer doble. ¿Sí? El buffer doble tenemos donde vamos a tener, bueno, el nombre lo dice. ¿Cuántos buffers tendremos? 2. Dos, exactamente. Entonces lo que vamos a hacer, podemos tener una entrada acá y podemos ir transfiriendo en paralelo acá más información, ¿sí? Entonces ahí tenemos. Después, posteriormente, podemos tener otra, en un momento siguiente, podemos que entre al otro buffer y del otro buffer pase al espacio de usuario, ¿sí? O sea que yo utilizo esos dos buffers de manera continua. Vamos a poner el buffer 1, buffer 2, empiezo guardando en el buffer 1, después transfiero al espacio de usuario y después puedo leer en buffer 2 y de ahí transferir al espacio de usuario. ¿Se entiende? Este es un momento. Yo acá estoy entrando por buffer 1 y acá estoy entrando por buffer 2. Acá estoy transfiriendo. O sea que estoy paralelizando las operaciones de entrada-salida. ¿Quizás puedo hacer algo en paralelo? ¿Lo hace más lento o más rápido? Más rápido. Exactamente, ¿sí? Entonces tengo una entrada por acá, otra entrada por acá y puedo ir transfiriendo más datos. Perfecto. ¿Qué se busca? Acelerar el proceso. Y después tenemos buffers circulares, que los buffers circulares son más de 2, ¿sí? Entonces, ¿dónde vamos a tener? Entra primero por buffer 1, después entra por buffer 2, después entra por buffer 3, transfiere por buffer 1, transfiere. ¿Se entiende? ¿Sí? Se asignan las operaciones de entrada-salida a 3 o más buffers intermedios del sistema. Entonces, yo voy almacenando, ¿sí? Y de esa manera puedo ir paralelizando. ¿Se les ocurre algún buffer que ustedes tengan en su casa, por ejemplo? ¿En algo práctico? ¿Algún ejemplo de buffer? ¿Qué puede ser un buffer? A ver, vamos a ver. Tengo ¿La vida ejemplos que real? son... Sí, en O la sea, vida real. no de fuera de la compu. Sí, fuera de la compu, digamos, fuera de la compu. ¿Qué podría ser? A ver. Yo tengo un bote de azúcar que Sí. tiene tapa que se usa fácil Ajá. y, y eso sería el buffer de todos los paquetes de azúcar que tengo guardado en el almacén. Exactamente, ¿sí? Entonces vos tenés el paquete, te lo pones en tu recipiente ahí intermedio, que sería tu buffer, sí, exactamente. Joaquín, ¿y recibís correspondencia? ¿Recibís cartas? ¿Recibís tarjeta de crédito? ¿Recibís algo por correo o no? A veces. Bien, ¿y qué pasa? ¿Y las cartas se juntan? ¿No se juntan? ¿Tenés que ver una por una? El problema es que como comparto Ay, portón con mucha gente, se eh, juntan. no es que se junten, tengo que ir, o sea, alguien tiene que atenderlo, o lo atiendo yo o lo atiende alguien más. Ah, bien, bien, bien. Listo, ¿no? Entonces no hay, bien, bien, no hay Y un es directo, almacenamiento temporal. Bien, bien, bien. exacto. Pero bueno, pasa que en un edificio puede ser que se junta la correspondencia todo el día. Entonces, ese es el concepto de buffer. O sea, yo no tengo que bajar 10 veces si vienen 10 personas a dejarme una carta. Que las deje ahí, cuando se en el buffer o en algún momento yo saco. Y bueno, estos buffers circulares se trata de eso, ¿sí? De tener más espacio para ir entrando datos y que el sistema los vaya consumiendo posteriormente. ¿Se entiende entonces el concepto? ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. Entonces vamos a empezar a hablar de un dispositivo, de otro dispositivo de entrada-salida muy importante, que es el disco rígido, ¿sí? Bueno, decimos también que los buffers permiten operaciones de entrada-salida se ejecuten a la misma velocidad que el proceso. Bien, eso lo que está diciendo es que permite acelerar operaciones de entrada-salida que son de por sí lentas. Bien, seguimos entonces con los discos. Vamos a hablar un poco del hardware de disco rígido, ¿sí? Y tenemos, no sé si alguien tiene un disco rígido para llevarlo a clase, estaría bueno que lo veamos. El disco rígido tiene las pistas, por ejemplo, que son lo que está en rojo ahí. Tenemos sectores, que son conjuntos. Un sector es la parte mínima de un disco. Y después tenemos un conjunto de sectores o clúster. ¿Sí? Un clúster es un conjunto de sectores. Entonces, esta línea verde sería un clúster porque tengo ahí un conjunto de sectores. Ese único cuadradito ahí es un sector. O sea que la unidad mínima de un disco es un sector. ¿Sí? Tenemos diferentes parámetros de rendimiento del disco, como son el tiempo de búsqueda, que es el tiempo necesario para mover el brazo de disco. ¿Sí? Eh, ¿Qué les parece actualmente? ¿Se usan, todos los discos que se usan son discos duros o hay otra tecnología en juego? Hay
Más. El disco sólido. Bien, ¿y qué ventaja y qué desventaja tiene el disco de estado sólido? Tiene más velocidad, a cambio tiene menos almacenamiento. ¿Menos qué? Almacenamiento. Bueno, es más ¿Quién- caro. Es más caro Es Ah, más caro. Es no más caro el cambiemos una almacenamiento. cosa. Si no cambiemos una cosa con otra cosa. No cambiemos una cosa. El disco puede dañarse con un movimiento brusco. El disco duro, El disco duro puede tener fallos mecánicos. El SSD solo puede tener fallos eléctricos. El mecánico puede tener fallos eléctricos o mecánicos. bien. Entonces todos pensaríamos que deberíamos migrar todo a disco de estado sólido. ¿Ya está resuelto el dilema? Si se van haciendo más baratos como se van haciendo, sí. Ajá. ¿El resto qué opina? ¿Reemplazando cómo? O sea que si me voy a comprar una compu me ofrecen todas con estado sólido. ¿No vienen compus nuevas con disco duro? Bien. Últimamente, sí, últimamente cuando compras una compu, sobre todo porque los SSD de poco almacenamiento, de 240 o 120, eh, si vos compras una compu nueva de cero, te dan con un disco sólido pequeño, sin disco duro. Después vos cuando tengas dinero puedes o decidir comprarte un SSD más grande o si quieres ahorrar un disco duro. Pero generalmente ahora no vienen directamente con disco duro, sino con SSD, solamente para dar la ilusión esa de ir más rápido en el tiempo de arranque. Pero por ahora, si compras compu nueva de cero ya armada, la mayoría viene con SSD. Chiquito, pequeño, pero un SSD y no sin disco duro. ¿Dijiste 240 gigas? 240. Tengo muchos amigos con disco duro de 240 que están sufriendo y no quieren comprarse un disco, ni un disco duro ni otro SSD. Complejo, ¿no? Porque 240 gigas es re poco. Poquísimo. Es muy poco, tienen que ir gestionando los archivos constantemente. Bien. Vamos a hacer una tarea de un minuto. Vamos a buscar ventaja y desventaja de disco duro y disco sólido y uso actual disco duro y disco sólido. ¿Se entendió? ¿Lo hacemos? Un minuto.